Perfecto. A continuación, Cleber Loaiza nos expondrá la epistemología compleja de Edgar Morin. Adelante, Cleber. Muchas gracias, doctor. La epistemología de la complejidad por Edgar Morin. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es compleja. Con esa oración empieza este artículo Morin, ¿no? Mientras que la ciencia de inspiración cartesiana iba muy lógicamente de lo complejo a lo simple, el pensamiento científico contemporáneo intenta leer la complejidad de lo real bajo la apariencia simple de los fenómenos. De hecho, no hay fenómeno simple. El conocimiento tiene un punto de partida y un término. ¿Y a qué me refiero con eso? Que se ha creído que el conocimiento tenía un punto de partida y un término. Hoy el conocimiento es una aventura en espiral, que tiene un punto de partida histórico, pero no tiene un término, y que debe sin cesar, que simplemente este punto final da círculos envolventes, ¿no? No tiene un fin. El tratamiento de la complejidad y la racionalidad. A la complejidad le ha costado emerger, porque no ha sido el centro de grandes debates y de grandes reflexiones, como por ejemplo ha sido el caso de la racionalidad, con los debates entre Lakatos y Feyerabend, o Popper y Kuhn. La cientificidad, la falsabilidad, son grandes debates de lo que se habla, pero de la complejidad nunca ha sido debatida. La complejidad como noción lógica. La complejidad es mucho más una noción lógica que una noción cuantitativa. Posee, desde luego, muchos soportes y caracteres cuantitativos que desafían los modos de cálculo, pero es una noción de otro tipo. Es una noción a explorar, a definir. La complejidad nos aparece como irracionalidad, como incertidumbre, como angustia, como desorden. La complejidad como desafío y aventura. La complejidad parece primero desafiar al conocimiento y producirle una regresión. Cada vez que hay una irrupción de la complejidad, bajo la forma de incertidumbre, se produce una resistencia muy fuerte a esta. La idea de la complejidad es una aventura. Incluso no podemos intentar entrar en la problemática de la complejidad si no entramos en la de la simplicidad. Así que la simplicidad no es tan simple como parece. Los mandamientos del paradigma de la simplificación. Aquí voy a solamente enumerar lo que indica Morán, los 9 mandamientos, ¿no? El primero, legislar. El segundo, la desconsideración del tiempo como proceso irreversible. El tercero, la reducción y elementalidad. El cuarto, el orden, rey. El quinto, la causalidad simple y lineal. Luego, la disyunción entre objeto y medio ambiente. La eliminación de las nociones de ser, existencia en pos del formalismo y la cuantificación. Y finalmente, la fiabilidad absoluta de la lógica. La problemática de la contradicción. La cuestión está en saber si la aparición de una contradicción es signo de error. Es decir, si es necesario abandonar el camino que ha conducido a ella, o por el contrario, nos revele niveles desconocidos de la realidad. Existen contradicciones no absurdas a las que nos conduce la observación. Por ejemplo, la partícula se presenta al observador tanto como una onda o como un corpúsculo. Esta contradicción no es absurda, partiendo de determinadas observaciones,
se llega a la conclusión de que lo observado es una onda, pero otras observaciones nos muestran que en otras condiciones el fenómeno se comporta como un corpúsculo. Es la lógica la que nos conduce a esta contradicción. El pensamiento como creación. El trabajo del pensamiento es realizar transgresiones lógicas, pero el trabajo de la verificación es retornar a la lógica clásica, en la cual solo operan verificaciones segmentarias. En el corazón del problema de la complejidad se encuentra un problema del principio del pensamiento, y en el corazón del paradigma de complejidad se presenta el problema de la necesidad de la lógica. La epistemología compleja y su diferencia con el conocimiento científico y tradicional. El problema del conocimiento científico se plantea en dos niveles, el denominado empírico y el conocimiento científico. Gracias a las observaciones y experimentaciones se extraen datos objetivos sobre las cuales se induce teorías que reflejan lo real. Y por otro lado, estas teorías se amparan sobre la coherencia lógica y así fundan su verdad los sistemas, las ideas. Teníamos pues dos tronos, el trono de la realidad empírica y el trono de la verdad lógica. De este modo se controlaba el conocimiento. Los principios de la epistemología compleja son más complejos. No hay un trono, no hay dos tronos. En modo hay trono. Existen instancias que permiten controlar los conocimientos y cada uno es necesaria y a la vez cada uno es insuficiente. El espíritu cerebro como adquisición compleja. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la actividad de algo, de un órgano llamado cerebro. La complejidad consiste en no reducir ni al espíritu al cerebro, ni el cerebro al espíritu. El cerebro es un órgano que podemos analizar, estudiar, pero que nombramos tal cual por la actividad del espíritu. Se tiene algo que se puede llamar espíritu cerebro ligado, pero este espíritu cerebro ha surgido a partir de una evolución biológica, vía la hominización, hasta el Homo llamado sapiens. Por lo tanto, la problemática del conocimiento debe absolutamente integrar cada vez que ellas aparecen las adquisiciones fundamentales de la bioantropología del conocimiento. ¿Y cuáles son esas adquisiciones fundamentales? Bueno, la primera adquisición fundamental es que nuestra máquina cerebral es hipercompleja. El cerebro es uno y múltiple. Segundo es biehemisférico y su funcionamiento se da en el antagonismo entre un hemisferio izquierdo más polarizado sobre la abstracción y el análisis y un hemisferio derecho más polarizado sobre la aprehensión global y lo concreto. Visión del mundo como traducción del mundo. Nuestras visiones del mundo son traducciones del mundo. Traducimos la realidad en representaciones, ideas, después en teorías. Está experimentalmente demostrado que no existe diferencia alguna entre la alucinación y la percepción. Podemos efectuar determinados estímulos sobre determinadas zonas del cerebro y hacer revivir recuerdos, por ejemplo. El conocimiento como incertidumbre. El conocimiento se desprende de un principio de incertidumbre fundamental. Existe siempre una relación incierta entre nuestro espíritu y el universo exterior. Solo podemos traducir su lenguaje desconocido atribuyéndole y adaptándole nuestro lenguaje. Así hemos llamado luz a lo que nos permite ver. El papel vital de los mitos. Las sociedades humanas, las sociedades arcaicas, tienen mitos sobre ancestros comunes, mitos que les explican su situación en el mundo. Los mitos mantienen la comunidad y la identidad común, que es un vínculo indispensable para las sociedades humanas. La necesidad de la noología. Y vamos por ese lado. Se requiere crear una ciencia nueva que sería indispensable para el conocimiento del conocimiento. Esa ciencia sería la noología.
ciencia de las cosas del espíritu, de las entidades mitológicas y de los sistemas de ideas. Los problemas fundamentales de la organización de los sistemas de ideas no resultan solamente de la lógica, también lo que se llama es la paradigmatología. Esto significa que los sistemas de ideas obedecen a algunos principios fundamentales que son principios de asociación o de exclusión. El gran paradigma de Occidente en la problemática del conocimiento, la disyunción entre objeto y sujeto. El gran paradigma de Occidente, formulado por Descartes, que consiste en la disyunción entre el objeto y el sujeto, entre la ciencia y la filosofía. Es un paradigma que no solo controla la ciencia, sino que controla la filosofía. Los filósofos admiten la disyunción como el conocimiento científico, tanto como los científicos la disyunción de la filosofía. Finalmente, la verdad como incertidumbre. Morán nos indica que hay un principio de incertidumbre en el fondo de la verdad. Es el problema de la epistemología, es el problema de la dialéctica, es el problema de la verdad. Pero también aquí la verdad se escapa. Y también aquí el día en que se cree una facultad de noología, con su departamento de paradigmatología, este no será un lugar central desde donde se podría acumular la verdad. Hay un principio de incertidumbre en el corazón de la misma lógica. Al mismo tiempo, debemos saber que no hay más privilegios, más soberanías epistemológicas. Los resultados de la ciencia del cerebro, del espíritu, de las ciencias sociales, de la historia, de las ideas, etcétera, se deben retroactuar sobre el estudio de los principios que determinan tales resultados. Eso es todo, doctor Ribarren. Gracias, Clevera. Gracias. Invitamos a Víctor López a la siguiente exposición. Víctor, por favor. Ok, voy a compartir mi pantalla. Sí. Un segundo. ¿Pueden ver la pantalla? No todavía. Todavía. No. Comparte pantalla, colega, comparte pantalla. Ok, un segundo. Aprieta el botoncito verde y ahí vas a ver todos los aplicativos que están abiertos y ahí debes ver a tu PowerPoint. Claro. Sí. Aquí está pantalla. Creo que ahí ya, ¿no? Ok, ahora dale zoom, por favor. Ahí está. Bien. A ver, un segundo. Bien, ¿me pueden escuchar? Sí, ¿no? Perfecto. Adelante, Víctor. Bien, el tema que me ha tocado es sobre los presupuestos teóricos de la epistemología compleja. Este autor es Jorge Carer Leiva, entonces voy a dividir la presentación en esto de aquí. Son 5 puntos que se abordan principalmente en el texto. Primero son los supuestos epistemológicos del discurso complejo. En segundo lugar, los principios del pensamiento complejo. Y finalmente, luego la concepción bioantropológica de la epistemología compleja, la reforma del pensamiento, por qué reformar el pensamiento, y finalmente la razón y racionalización. Bien, entonces, primero para dar una breve introducción, aquí en el texto nos habla de epistemología, que hay dos
visiones, él lo llama, ¿no? El primero, es su definición, que es el estudio del conjunto de reglas metodológicas o condiciones que determinan los científicos, y había un segundo sentido que él le denomina como los presupuestos de base implicados en el conocimiento general, ¿no? En ese sentido, ellos basan algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el conocimiento también está sujeto a sociohistóricas de la ciencia, la racionalidad de la ciencia moderna, la biología, la psicología del conocimiento y otros. Son como un panorama de que todo lo que está implicado en el contexto que se está desarrollando, y ahí empieza a nacer esto de la complejidad. Seguidamente, ya empezando con el texto, en los supuestos epistemológicos del discurso, ¿no? Él nos menciona que hay un discurso complejo y las concepciones filosóficas, ¿no? Para esto aborda los problemas, ¿no? Primer problema es el problema de la fundamentación fuerte del conocimiento. ¿En qué se basa esto de aquí? Es que se busca un axioma que articule el conocimiento y que no sea afectado por el sujeto conocente, quien está haciendo la investigación, ¿no? Nosotros, ¿no? Un segundo problema es el problema de la representación que existe. En la ciencia moderna se concibe el conocimiento científico como un espejo y que el mundo es como una percepción. Entonces, esos reflejos, esas impresiones, lo que podemos ver allí, son enviadas a la mente, a nuestra mente, para luego ser procesados y formar una realidad, ¿no? Y ahí, en este problema de la representación, existen 4 supuestos. Primero, el supuesto ontológico, que es la realidad no solamente existe, sino que puede ser conocida también. ¿Por qué? Él lo plantea de este modo, porque es simple, ordenada, acabada y lineal. Tiene como un proceso, ¿no? ¿Cómo lo podría describir la física newtoniana, ¿no? No es solamente que los objetos, que los fenómenos existen porque algo cae, sino porque tiene una explicación. El supuesto lógico menciona que existe una correspondencia entre la realidad y la lógica, ¿no? Esta parte de la lógica tiene las mismas características que la realidad. Es decir, como lo mencionamos anteriormente, es ordenada, ¿no? Y también va a ser lineal. El supuesto psicológico se menciona que desde una visión de la psicología del conocimiento solo se debe entrenar la percepción para hacerla corresponder con la realidad. Y finalmente el supuesto metodológico se centra el problema del conocimiento en el objeto, ¿no? Y se debe poner de lado al observador y a su contexto, ¿no? Para esto utilizan unos métodos y vemos que después este problema identificado, la epistemología compleja empieza a debatir esto, porque para la epistemología compleja no es solamente conocimiento, sino integra, no quiere plantear una jerarquización, sino una red de todo aquello que ha influido en la generación del conocimiento. El siguiente problema es el problema de la visión sobre el desarrollo de la ciencia. En esta parte, el discurso complejo presupone un discurso que no es lineal, que no es acumulativo del conocimiento científico ya existente, pero sí más complejizada. ¿Por qué? Porque va a involucrar el contexto histórico, una naturalización, ¿no? Va a aperturar otras perspectivas que también existen sobre el discurso del conocimiento, por ejemplo, de la biología, de la medicina, que son compuestos por varios conocimientos más. Luego, lo que es el principio del pensamiento complejo. Para el principio existen 7, que los vamos a ir mencionando. Primero empezamos con el principio sistémico organizativo, ¿no? Que menciona que las partes están en todos, ¿no? Y el todo está en las partes. No son uno independiente del otro. Anteriormente solamente se decía que todo es la suma de las partes. Y los principios de pensamiento complejo debatían eso, entonces dicen que no, que el todo también está en las partes. El principio hologramático, ¿no? Las partes están en todo, y el principio es de que sí. Por ejemplo, nuestras células en el corazón, ¿no? Si bien el corazón está formado por células, pero también vamos a encontrar
esta información genética en cada una de las células del corazón. El principio del bucle retroactivo o retroalimentación solamente es causa-efecto. La epistemología compleja dice que no. Menciona que del mismo modo que la causa actúa sobre el efecto actúa también sobre la causa, a modo de feedback. En el principio del bucle recursivo, es cómo se regula, menciona que esto va más lejos de la noción de la regulación, ¿no? Que no es solamente introducción de conocimiento, sino de que existe una autoproducción, una autoorganización, le llama, ¿no? Por ejemplo, vivir de muerte y morir de vida. Pone ahí un ejemplo. Luego sigue el crecimiento de autonomía, independencia, solo es intercambio de información, y menciona que no, que hay una relación de presuposición y antagonismo, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, la vida y la muerte. El principio del diálogo es que es una asociación compleja, complementaria y concurrente, ¿ya?, de las instancias necesarias conjuntamente que se necesitan para la existencia y funcionamiento del desarrollo de un fenómeno organizado. Por eso que la pregunta que coloqué allí dicen, ¿los principios excluyen a otro? Ellos decían que se complementan. Y finalmente, el principio de reintroducción del sujeto, ¿no?, donde se mencionaba que existe una reconstrucción, una traducción que hace la mente, el cerebro de una cultura y en un tiempo determinado, que nada es aislado, todo se va relacionando. Luego, la concepción bioantropológica de la epistemología compleja. ¿Cómo es que se empieza a concebir, ¿no? Y vemos que el conocimiento tiene composiciones, en realidad, biológicos, culturales, sociales, históricos, cerebrales, y todo esto se va organizando, ¿no?, y forma el conocimiento, ¿no? Ahora, algo que me gustó, y por eso lo pongo de manera textual, que dice, ¿no?, la ciencia no está exenta de las ideologías. Por el contrario, el conflicto de ideologías, de presupuestos metafísicos, sean estos conscientes o inconscientes, son condiciones sine qua non para la vitalidad de la ciencia. Entonces vemos que la epistemología compleja no concibe al conocimiento como algo que ha sido desarrollado de manera aislada, sino que es la composición de todos estos componentes que podemos ver aquí. Luego dice la reforma del pensamiento. ¿Por qué reformar el pensamiento? Y lo que plantea el autor es de que el pensamiento tradicional, ¿no?, ha fraccionado los problemas, ha tratado de separar lo unido, aquello que es multidimensional, ¿no?, lo udimensiona. Entonces, esto ocasiona de que el conocimiento que se está generando, ese pensamiento, sea miope, como él lo pone allí, présbita, daltónica, tuerta, que termina frecuentemente por ser ciega. Entonces, como que se aísla de la realidad y solamente se basa en un punto. Y él dice que eso debe ser reformado, renovado. Es por eso que se debe trasladar hacia una racionalidad compleja, ¿no? Y aquí plantea dos puntos, la racionalización y la racionalidad, ¿no? Indica de que la racionalidad es fruto de un debate, y que, bueno, que también conoce sus límites y que es autocrítica porque sabe cuáles son las limitaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común denominador con la racionalización? En que ambos buscan una concepción coherente de la realidad, ¿no? Sin embargo, la racionalidad abre las puertas para que sus conocimientos generados no sean absolutos, sino que pueden ser rebatidos posteriormente, se puedan adecuar, y es una amplitud. Es por eso que esto se menciona hacia una racionalidad compleja, a diferencia de la racionalización que empieza a cerrar y quiere generar conocimientos absolutos que no pueden ser debatidos después. Y eso es básicamente lo que Leiva trata de mencionar sobre los presupuestos teóricos de la epistemología compleja. Gracias, Víctor. Invitamos a Raúl Martínez, por favor, para que nos exponga el último texto.
Sí, buenos días, profesor. Compártanme la pantalla. Ya puedes compartir. El último texto que nos van a exponer se titula La complejidad en la totalidad dialéctica, de Carlos Macé Narváez. Adelante, por favor, Raúl. 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 Sí, ¿me escuchan, por favor? Sí, ya te escuchamos. Dale zoom, por favor, a la pantalla para que se vea completa la imagen. Sí. Perfecto, adelante, Raúl. Ok. Buenos días, doctor Jorge y doctorandos del doctorado. En esta oportunidad voy a compartir el tema de la complejidad en la totalidad dialéctica de Carlos Macé Narváez. Esto consta de 8 capítulos, ¿no? ¿Para qué estudiar la epistemología, la limitación de los discursos disciplinarios, la epistemología y filosofía, realidad presente y utopía, la producción del conocimiento científico, la contrariedad de lo real, esperanza y utopía, la apropiación del conocimiento y la apropiación del conocimiento como base en la articulación transdisciplinaria? Entonces, ¿para qué estudiar la epistemología? Entonces partimos de la dialéctica, ¿no? Que es el arte de descubrir la verdad poniendo de manifiesto las contradicciones en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones, ¿no? Antes se hablaba de la retórica, ¿no? Lo que practicaba, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Luego, bueno, lo que es la totalidad de la dialéctica. Antes de eso, bueno, Heráclito tenía un pensamiento dialéctico, ¿no? Su frase célebre, que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Es decir, el agua del río no es lo mismo de ayer, de hoy, y no será el de mañana, ¿no? Entonces, la totalidad dialéctica solo se puede devenir de la epistemología dialéctica crítica, ¿no? Esta es una visión cognitiva y una posición con respecto a los fundamentos de un conocimiento crítico. Entonces partimos de la nociología, que es la teoría del conocimiento, y hay un debate, ¿no? En que la epistemología como nociología, y al final se va a llegar que la epistemología es el conocimiento científico en sí. Entonces, Platón tiene una filosofía de la teoría de las ideas, ¿no? Primero son las ideas y luego son el tema de los sentidos, ¿no? Luego Aristóteles habla de la episteme en el conocimiento verdadero, a la ciencia que tiene que ver como objeto de conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Todo conocimiento nace de la experiencia sensible, o sea, de los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los discursos disciplinarios? Hay 2 tipos de investigaciones científicas. El primer orden es la descriptiva y funcional, ¿no? Le sirve al sistema de las cosas. Y el segundo orden es la crítica y reflexiva, ¿no? Que construye el conocimiento crítico. Entonces va a haber una integración horizontal de las ciencias. Va a haber campos altamente interdisciplinarios, que no pueden ser comprendidos ni estudiados de una sola ciencia, por ejemplo, la biología, la física, la química, matemáticas, ¿no? Va a haber una fragmentación cognitiva a través de estos campos interdisciplinarios. Consideramos en lo expuesto es suficiente para entender por qué nuestro interés en propugnar por la epistemología dialéctica crítica.
Ahora pasamos a la epistemología y filosofía, realidad presente y utopía. La realidad en movimiento. Es comprensible el tiempo presente como aquí lo concebimos. En este sentido, el primer problema que se nos presenta es cómo representar ese movimiento en el presente cuando la realidad es dada, pero a su vez se está dando, ¿no? Esto se habla más de la utopía, ¿no? Esto es dinámica, ¿no? Entonces, hay dos tipos de utopías. La utopía abstracta, que es la ilusión y el deseo de lo óptimo, sin ninguna probabilidad de la realización. Por otro lado, tenemos la utopía concreta, que es el ideal abstracto para convertirse en un futuro concreto, realmente posible en un mundo malo y falso, ¿no? Entonces vemos en la figura, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro, ¿no? En 1516, donde él construye, ¿no? una isla, ¿no? Formada por varias viviendas, ¿no? En las cuales tienen una puerta que da hacia la calle y una puerta que da, digamos, el lugar donde siembran y cosechan, ¿no? Y esto está reinado por un rey llamado Utopo, ¿no? Entonces, esto en realidad es una ciudad real, ¿no? Utópica, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, esto está formado por un topo, ¿no? El topo es el lugar, ¿no? Es el objetivo empírico, una realidad producida, dato objetivo con una perspectiva objetivista, diagnosticarlo y pronosticarlo a través de la objetividad, ¿no? Ahora, pasamos a la producción del conocimiento científico. A toda construcción del conocimiento corresponde una concepción ontológica de la realidad y esto es sumamente compleja. La ontología es la teoría del ser, ¿no? De ahí entendemos que la concepción ontológica, el conjunto de ideas de los seres humanos, tiene respecto al ser y a sus formas de existencia. Las concepciones ontológicas son la base del conocimiento teórico. Las diferencias en la interpretación se expresan como discursos teóricos interpretativos. El científico tiene un constructo, ¿no? Una construcción de la realidad, ¿no? Que muestra las contradicciones y la heterogeneidad de su estructura. Los conocimientos se producen, como dice Olive, se producen a través de los procesos en los que se transforman en ciertos materiales. Entonces, estos procesos o insumos, tenemos los datos empíricos, los conceptos, los discursos proporcionados por las prácticas ideológicas y científicas. El entramado epistemológico, sobre todo a través de la selección, influyen en la formación y el ordenamiento real de estos insumos. Ahora pasamos a la contrariedad de lo real. Los individuos, al ser diferentes, ¿no? Tenemos diferente cultura, diferentes tipos de conocimiento, entre otros física y mentalmente, al partir de la única realidad que podemos hacerlo, no obstante, lo hacemos de diferentes maneras. La heterogeneidad de los individuos, en esta heterogeneidad va a haber la contradicción ontológica, ¿no? Del estudio del ser, ¿no? Las interacciones entre distintos grupos y clases sociales es el mismo en que el proceso de la constitución de conciencias a través de la educación, pero también se realiza por el medio del aparato de la hegemonía, de la capacidad y eficiencia, lo que ha alcanzado la actual globalización económica. Los modos de apropiarse de lo real son institucionalizados en una mayoría, ¿no? Que es la organización hegemónica. Ahora pasamos al capítulo de la esperanza y la utopía, ¿no? La esperanza y utopía del alemán Ernest Bloch. La utopía concreta, ¿no? La que quiere llegar, digamos, o que hay una probabilidad de que sea realizada, ¿no? Entonces, tenemos esta proposición, ¿no?
de no aceptar la proposición de que A es igual a A, sino que A es igual a todavía no A. Según Bloch, la esperanza es el motor de la mediación entre no ser y llegar a ser, entre A, lo que todavía no es consciente, y su correlato histórico, lo que todavía no es. No se encuentra la determinación de los hechos ni la presunción imaginativa. Es decir, este A no necesariamente va a ser igual, sino A, o sea que es la utopía. La esperanza de esa utopía es que sea realizable. Ahora pasamos al capítulo de la apropiación del conocimiento. Aquí hay tres premisas básicas de la investigación sociohistórica, que es la totalidad, el tiempo y la realidad. En el presente se conjugan diversas prácticas de los distintos sujetos, de los diversos grupos y clases sociales en la realidad. La concepción dialéctica parte de la categoría de la totalidad, según Hegel. La categoría de la totalidad corre el riesgo de asumirse en una visión reduccionista, ¿no? Muy simplificada. El desplazamiento de la problemática de la totalidad del plano óntico, ¿no?, del estudio del ser al epistemológico, del conocimiento científico, equivale a la cuestión básica de convertir en el que pensar del cómo pensar sobre la realidad. Aquí el concepto de totalidad que refiere el autor sirve a dos fines, ¿no? Enriquecer las estructuras racionales de condición con la realidad empírica. Va a haber una dinámica racional, ¿no? Y transformar la objetividad real. Y por último pasamos al último capítulo, que es la apropiación del conocimiento en base a la articulación transdisciplinaria. Entonces, a partir de la dialéctica que hemos comentado, ¿no?, va a haber una articulación transdisciplinaria, ¿no? Esto quiere decir pensar en el objeto más allá de los límites a que puede ser circunscribido, ¿no? Porque trans viene que es a través, ¿no? Es a través de las disciplinas. No obstante, recomienda usar las categorías y conceptos como carácter abierto. Por ejemplo, la categoría del modo de producción marxista, ¿no? Esta debe estar abierta y sirve para captar cualquier modo de producción, no solo capitalista. Entonces, él, por ejemplo, hace un ejemplo de Villa de Mictla, ¿no?, en Osaka, México, donde, digamos, va a haber un modo de producción, ¿no? Esa va a ser la conexión. Pero, sin embargo, no es de modo capitalista, ¿no? Sino a base de teoría se va a determinar que es una economía artesanal, ¿no?, de subsistencia. Entonces, la realidad es compleja, ¿no? Y a través de la transdisciplinariedad nos acerca a ella. Por su parte, alude a otras áreas o dimensiones del mundo del conocimiento, una lógica y una metodología. No es una sola disciplina, ¿no? Concierte solo a esta, tal vez entre las disciplinas y a través de las disciplinas y aún más allá, ¿no? Es transversal. Lo que planteamos como eso es construir el conocimiento por la articulación de niveles multidimensionales de lo real y al hecho de revelar el descubrimiento de la lógica del objeto, no solo de explicarlo, sino de teorizar o actuar sobre él. Los elementos constitutivos de una propuesta. No existen límites a explicaciones simplistas, ¿no?, a una prueba de hipótesis, ¿no?, en las cuales tiene dos hipótesis, aceptas o rechazas la hipótesis, sino esta se tiene que esperar que sea teorizada e incidida, ¿no?, esperando simplemente a ser explicada, es decir, termina produciendo el conocimiento científico.
Bueno, muchas gracias, profesor. Esto es todo por la exposición. Gracias, Raúl. Muy bien. Hemos desarrollado 3 textos. El texto de Morán, digamos así, el clásico, que ha sido la epistemología de la complejidad. En términos de Morán, ¿cómo debe entenderse esta epistemología? Hemos leído el texto de Jorge Leiva, Los presupuestos teóricos de la epistemología compleja, que sería el intérprete del clásico, del autor original, ¿no? El autor original es Morán y Leiva es su intérprete. Y hemos leído a Macé en la complejidad de la totalidad dialéctica, que no es otra cosa que presentarnos el mismo fenómeno de la complejidad, pero desde una perspectiva dialéctica, ¿no? Que ha sido el énfasis que le ha puesto a su desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, algún aspecto que quieran que se desarrolle algo más en este tema. Con esto acabamos, como les dije, el tema epistemológico en el curso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profesor, de acuerdo al sílabo, entonces ya estaríamos culminando la segunda unidad. No, estaríamos culminando la 6ª sesión. Estaríamos culminando, a ver, la unidad me has dicho, ¿no? Sí. Claro, para culminar la unidad falta una presentación. No, bueno, solamente la de Nancy, pero efectivamente al término de esta 6ª sesión estaríamos terminando la segunda unidad. A partir de la próxima clase, como verán, comienzan las exposiciones del trabajo académico. He tenido por lo menos un par de consultas sobre cómo llevar a cabo el trabajo académico, cuál es la orientación, el énfasis, pero como habíamos quedado en clases anteriores, si gustan podemos tener un foro o tener otro encuentro vía Zoom, fuera de la clase, por supuesto, en el momento que consideren, nos pongamos de acuerdo, me plantean la fecha, la hora y nos reunimos en un encuentro Zoom solamente para atender consultas relacionadas con el trabajo académico antes de la sesión del próximo sábado. Sí, Víctor Rodríguez, ¿no? Sí, doctor, por favor, justo con respecto a eso, ya le he dicho, ya me duele la cabeza de pensar tanto en la definición de bienestar social, doctor. ¿Pensar tanto en qué, perdón? No te escuché. En la definición de bienestar social. Bienestar social. Sí, doctor. ¿Cómo podría ser, doctor, para esa reunión que usted está diciendo? Porque, bueno, yo primera vez que me entero que usted ha realizado eso. Gracias. No, lo venimos comentando desde hace 2 clases, por lo menos, Víctor. Podemos hacer un foro, esa fue una sugerencia de Víctor Rojas. ¿Estás ahí, Víctor Rojas? Podemos hacer un foro o sí, podemos hacer un encuentro vía Zoom, donde solamente podamos tocar las dudas, las imprecisiones que todavía existan con relación al trabajo académico. ¿Es así, Víctor Rojas? Así es, doctor. Hace 2 semanas hubo un foro que usted programó en el aula virtual del curso, un foro que duró desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Ciertamente que no fue muy, solamente participamos 2 personas,
pero ese mismo día usted me permitió hacer una sesión Zoom, face to face, uno a uno, y me parece que la semana pasada también usted tenía otra sesión. Y yo creo que me parece que el Víctor Rodríguez muy bien podría tener una sesión con usted porque su tema es bastante, pues lo viene repitiendo, y yo me parece que él podría tener con usted una sesión vía Zoom, ¿no? Víctor Rodríguez le puede mandar un chat, ¿no? Y usted le invita a una sesión Zoom y pueden reunirse, pues. Conmigo se reunió, yo recuerdo, un sábado a las 10 de la noche, 10:30, ¿no? Y estuvimos charlando amenamente y realmente me sirvió mucho como para mi tema en particular, ¿no? Desde la generalidad, ¿no? Desde la generalidad. Gracias, Víctor Rojas. Víctor Rodríguez, que ha levantado nuevamente la mano. Sí, doctor, por favor, usted dirá qué día, qué hora y trataré de estar libre. Si es después de las 10 de la noche, con todo Víctor, gusto, lo pero... coordinamos fuera de clase, no tengo ningún problema de fijar una hora y una fecha que sea cómoda para ambos, ¿ya? Pero el mensaje general para todos es, insisto, si quieren un trato bilateral uno, conmigo, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Pero si hay preguntas que podrían absolverse para beneficio de todos en una próxima reunión Zoom antes del próximo sábado, yo estoy totalmente dispuesto a tenerla. Simplemente ustedes se ponen de acuerdo a su disponibilidad horaria y de trabajo, y nos reunimos. Por favor, cualquier día de la semana antes de las 11 de la noche podríamos coordinar, si es que no se me cruza con otras actividades, un horario donde podríamos encontrarnos 1 hora, 2 horas para absolver nuevamente inquietudes en beneficio de todos. Si Profesor, quieren un tratamiento particular de su tema, podemos también tener una cita bilateral con uno solo, ¿no? Doctor, sí, yo tengo una idea. ¿Qué les parece? Porque la próxima semana van a presentar 8 participantes su trabajo, y digamos, una propuesta, ¿no? Si usted se reúne con ellos, primeramente antes de, cosa que ellos nos van a presentar a todos ya un trabajo elaborado, y no va a haber como la crítica constructiva en el proceso, y va a ser beneficioso para todos, y así los otros 8 se pueden reunir con ellos y se organizan, bueno, con la medida del tiempo para que puedan desarrollar sus presentaciones, y me parece que así podría ser algo sistemático, ¿no? Una buena propuesta, Víctor. La reunión podría ser solamente con los 8 que van a exponer el próximo sábado, de tal manera que la exposición vaya lo mejor posible en beneficio de todos el próximo sábado. Esa es la idea, ¿no? Por favor, entonces les pediría a los 8 primeros, en orden alfabético, como hemos quedado también la semana pasada. Los 8 primeros son... ¿Dónde están los 8 primeros? Acá le digo, profesor, es Elba Acevedo, Esaú Alejos, Giovanna Alvarado, Eden Atalaya, José Casado, Carlos Cervantes, César Cetraro, Vladimir Coral. Profesor. Perfecto. Disculpe, sobre Profesor. el doctorando Alejos, él se ha retirado. Entonces serían 7. Ok, que sean los 7. Profesor. Sí, adelante, por favor. Sí, profesor, disculpe disculpe que interrumpa. Como se está viniendo o como se estila las exposiciones alfabético, y creo que estamos en la G, no me acuerdo exactamente el colega, creo que has puesto Jiménez Saavedra y Hildebrando ya en la H. La propuesta sería que las exposiciones, y en este caso del trabajo, continúe con el colega Loaiza, ¿no? En forma alfabética, Loaiza, López, Martínez. Es una propuesta, doctor, para así tener posibilidad de todos participar. No te he entendido muy bien la propuesta. Vamos a trabajar con los 8 primeros, porque 8 personas tienen que exponer la próxima clase, y los 8 primeros van hasta Coral. Nos acaban de decir que Alejo se ha retirado, entonces la próxima clase solamente expondrían 7. Después de Coral sigue Delgado
Escate, Eufrasio, García, Goetendia, Ya, tú. ya más o menos entendí lo que quiere mencionar Miguel. Él piensa que ahora toca alfabéticamente saltar de lo que es la referencia bibliográfica al trabajo académico, lo cual no, son dos paralelos, ¿no? Sí, bueno, no lo había entendido así. Miguel, se trata de dos órdenes alfabéticos. El orden alfabético para resumir las lecturas y el orden alfabético para presentar el avance del trabajo académico. Por favor, subrayo la palabra avance. No estoy esperando que el próximo sábado los 8 primeros nos hagan una exposición de un trabajo completado. No. Quiero que por lo menos nos planteen el tema, ¿no?, que les ha interesado investigar, que nos planteen las búsquedas que han hecho, en qué bases de datos están buscando artículos asociados al tema, cuántos artículos les han resultado útiles. He buscado 100 y me he encontrado con 5 útiles. ¿De qué tratan esos artículos útiles y por qué crees que pueden ser útiles para la investigación? En fin, quiero que nos cuenten cómo avanza su trabajo, qué dificultades tienen, un poco para beneficio del resto de los compañeros. Lo que estamos haciendo es simplemente viendo el avance y apuntando a alguna observación que los conduzca al objetivo de la tarea académica. Acuérdense que el objetivo de la tarea académica es encontrar un problema. Y se encuentra un problema leyendo los artículos que tienen que ver con ese tema, y los autores nos estarán contando qué han investigado, cómo lo han investigado, qué resultados han obtenido y qué no han estudiado, qué les ha quedado pendiente, y con esos temas que no han estudiado, que les ha quedado pendiente, y hasta ellos recomiendan que se estudie más un determinado aspecto, allí es donde estamos encontrando problemas de investigación. Acuérdense que la revisión de la literatura, que es el tipo de trabajo que van a hacer, una revisión de la literatura que se va a convertir en un artículo, busca el estado del arte en un tema, y al buscar el estado del arte en un tema encuentra problemas, no uno, puede encontrar varios, y de esos problemas, aspectos que todavía no se han investigado, alguno de ellos estará más cercano a tu interés. Creo que Víctor Rodríguez quería comentar algo. Sí, doctor, por favor. Adelante. Me parece que lo primero es ver el estado del arte, doctor, y ahí el tema de definir claramente lo que son los conceptos con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, el mío es bienestar social. Le agradecería mucho si podría tener, me dice usted, una reunión, pero ¿cómo hago para poder pedirle esta reunión, doctor? Oye, por el chat. Nos ponemos de acuerdo por el chat y no hay ningún problema. O creo que Víctor Rojas ha repartido mi correo electrónico, mi celular. A las 3 de la tarde, limpiar toda la casa. Sí, toda la casa. Miguel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, que estamos escuchando todas tus intimidades? Bueno, como te decía, Víctor, nos ponemos de acuerdo, tienes mi teléfono, tienes mi correo, me puedes enviar un chat personal y nos ponemos de acuerdo en la hora y en la fecha. No hay ningún problema. Y conversaremos sobre esos conceptos que te preocupan, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien. ¿Alguna inquietud adicional, por favor? Sí, profesor Iribarren. Adelante, Giovanna. Sí, solamente señalar que a lo largo de estas sesiones veo de que efectivamente, dado que este doctorado se ha venido esperando desde hace 3 años, con mucho entusiasmo se ha logrado, entiendo que también hay personas que tienen mucho más avanzadas sus indagaciones respecto de su análisis y estudio de el tema que van a presentar en esta parte de las sesiones. Entonces, si bien es cierto, se nos había dado un orden alfabético para las exposiciones de las lecturas que ya se está realizando y está avanzando, en el tema de los temas de estudio, para los trabajos finales, no sé si es posible
que puedan dar prioridad a aquellos que ya tienen más avanzadas estas indagaciones. Bueno, Particularmente, yo lo tengo todavía muy incipientemente, doctor Irribarren, y de repente poco podría sumarles para la próxima reunión del siguiente sábado. Voy a hacer todo lo posible, es mi compromiso, para poder tratar de revisar la mayor información posible, pero quiero dar pie a que si hay alguien que tenga mayor oportunidad de poder aportar sus indagaciones con mayores de solvencia, bueno, lo puedan hacer y no sea tan estricto, tan escrito en piedra el tema del orden alfabético. Gracias, profesor. Gracias, Giovanna. Lo primero que te diría es de que yo no parto de la premisa de que unos están más avanzados que otros. Para mí, todos están partiendo del mismo partidor, salvo que hayan llevado otro doctorado, que así hayan llevado otro doctorado antes que este. Nada de eso es aplicable a este, por favor. Lo que estamos haciendo es partiendo todos de una concepción epistemológica que ya hemos revisado en el curso y estamos tratando de plasmarla en una forma concreta que se llama artículo académico de revisión de la literatura, a partir de un tema, y todos tendrán el mismo esfuerzo en cuanto a revisar bases de datos para encontrar papers que les sean útiles. Eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, no es que el orden alfabético esté escrito en piedra, no. Lo que hemos querido es simplemente, y nos pusimos de acuerdo, porque yo les consulté si querían que sea voluntario o sea en orden alfabético, y todos estuvieron de acuerdo en que sea en orden alfabético. Ha sido como consecuencia de un acuerdo en clase, el orden alfabético. Por ello yo lo estoy respetando. Por esa razón, fíjense, yo no parto de la premisa de que unos están más avanzados que otros. No. Para mí, todos están partiendo del mismo partidor, todos están aprendiendo a hacer un artículo de revisión de la literatura, todos están ejercitándose en la búsqueda de papers en las bases de datos, todos están a la búsqueda de un problema a partir de un tema. El tema ustedes lo han escogido. A partir de ese tema, ustedes buscan paper para encontrar un problema. Nadie viene a un doctorado con un problema en el bolsillo. Uno viene a descubrir un problema de investigación, algo que no ha sido investigado, y por eso se le llama conocer el estado del arte. Conocer el estado del arte significa conocer lo último que se ha investigado hasta el día de ayer. Eso es conocer el estado del arte. Por lo tanto, tengo la plena seguridad de que lo que estoy proponiendo como problema de investigación todavía no ha sido investigado y me propongo investigarlo. Y para eso sustento, de acuerdo con la estructura de un artículo de revisión de la literatura, el problema, el estado del arte, la discusión y los pasos a seguir, ¿no? Las cuatro secciones que contiene un paper de revisión de la literatura. Entonces, por favor, no se sientan diferentes, todos estamos partiendo del mismo nivel. Ya les puedo decir que todo el esfuerzo que hayan hecho en sus maestrías, déjenlo a un lado, quítense el sombrero de la profesión que tienen ahorita, porque ustedes están estudiando, los ingenieros están estudiando gobierno y políticas públicas, los educadores, los abogados, todos están estudiando una disciplina nueva. Por eso partamos de un mismo rasero, todos están en el mismo partidor y todos tienen el mismo nivel de esfuerzo para trabajar este paper. No sé si está muy incipiente, no te preocupes, nos reunimos en la semana, vemos la forma como lo puedas avanzar, y lo único que queremos es un avance para que tu presentación sea útil el próximo sábado para todos. Que si cada uno nos cuenta la experiencia en hacer un paper de revisión de la literatura, todo lo que ha tenido que hacer, todas las dificultades, estamos aprendiendo todos juntos. Ese es el propósito de hacer estas exposiciones del trabajo académico. No sé si hay alguna otra inquietud. ¿Qué? Doctor. Adelante, Martín. Sí, mire, a ver, en lo que yo voy, el estado del arte del tema que quiero yo presentar,
investigaciones hay, pero han sido hechas para titularse en antegrado. Mi pregunta es si esto es válido para una investigación de doctorado. Mira, no creo que sea útil tesis de pregrado o de maestría para este propósito, ¿ah? El estado del arte es la investigación en el mismo rango o nivel de investigación que se llama doctorado. Es más, pueden ser tesis de doctorado o pueden ser investigaciones postdoctorales. Hay mucha investigación postdoctoral porque hay doctores que se dedican ya de por vida a la investigación. Su trabajo es usualmente docente e investigador. Y todo el tiempo están realizando investigaciones, preparando papers y publicando papers en las revistas académicas, arbitradas, peer-to-peer. Ese es el nivel de búsqueda que necesitamos, pero eso no niega, como ya lo explicamos en clase, la posibilidad de utilizar otras fuentes, pero consideren las fuentes de orden secundario. Por ejemplo, tesis de maestría de pregrado, sí, pero considérenla secundaria, porque es poco probable que una tesis de pregrado haya sido pues un aporte muy significativo al tema que te interesa. Podría ser, no lo niego, pero es poco probable, digo, ¿no? Es poco probable. Puedes leer revistas especializadas que no sean académicas y pueden haber artículos de opinión que sean interesantes para tu propósito. Puedes leer libros de texto o libros de ensayistas, cualquier fuente, siempre y cuando le des la categoría correspondiente. Siempre en investigación privilegiamos los artículos académicos que hayan pasado por una revisión arbitrada, vale decir, por un jurado que ha validado el contenido de tu tesis. Hay una bulla ahí de fondo, alguien tiene que apagar su micrófono, por favor, José, nos están saboteando. ¿No? Hay por ahí un micrófono y una bulla de fondo. Bueno, ya. No sé si eso aclara la idea, Martín, ¿no? Sí, absolutamente, doctor. Muchísimas gracias. Ok, Martín. Bueno, si no hay ninguna opinión, comentario, inquietud adicional, siendo las 12:12 minutos, nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Estoy a la expectativa de las coordinaciones que quieran hacer el grupo de 8 o de manera individual los que van a exponer la próxima semana. Muchas gracias por la atención. Buen fin de semana. Cuídense mucho. El virus está terrible últimamente. Terrible. Gracias, profesor. Muchas Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, doctor. Que sea Gracias, Macetti. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Tenga un buen fin de Buenas semana. tardes. Cuídese. Gracias, doctor. Igual forma, igual forma. Gracias, doctor. Muchas gracias. De nada, Javier. Si alguien tiene tiempo, puede aprovechar estos minutos antes de irse a almorzar. Para Ahí hacer está Víctor, consultas. Víctor Rodríguez. Si está ahí, puede conversar con Víctor Rodríguez. Claro que sí. Doctor, lo mío es bien simple realmente. Lo que pasa es que, discúlpenme usted mi petulancia, pero me parece que he hecho un buen trabajo para... Deje de grabar, doctor, de repente. Deje de grabar para que... Estoy haciéndolo en este momento.